En estos segundos que quedan podemos abarcar otros temas. Por ejemplo, ¿qué inquietudes tienen ustedes, Fernando? No, habíamos pensado decir algo respecto a Venezuela. Pero figuraba en nuestra agenda así como tercer tema. Va a quedar un poco apretado si lo tratamos acá. Simplemente, pero diga él, simplemente la inoperancia de las cláusulas democráticas de los organismos internacionales, particularmente de la UNASUR y del Mercosur, que deberían tener una posición más militante en el problema venezolano. Estás aludiendo a los hechos del fin de semana, por ejemplo. Exactamente. Este fin de semana miles de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades de Venezuela reclamando la libertad de quienes califican como presos políticos y protestando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto ocurrió el sábado. La movilización fue convocada por Leopoldo López, que está recluido en una cárcel militar en las afueras de Caracas desde febrero de 2014, acusado de haber incitado a la violencia en las protestas contra el gobierno que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo del año pasado. López filtró por internet un video clandestino grabado en su celda con un teléfono celular en el que llamaba a salir a la calle pacíficamente para exigir la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución y la censura y para que se fijara definitivamente la fecha de las elecciones parlamentarias que están planteadas para el último trimestre del año. Muy corto. Yo invito a los oyentes a que en YouTube vean La Hojilla, que es un espacio de un señor Mario Silva, que hace su publicidad en favor del gobierno de Nicolás Maduro y que ridiculiza a los presos políticos e incluso no tuvo más remedio que pasarlo porque había circulado en YouTube masivamente la convocatoria, pasa el propio video del preso político y lo ridiculiza y prácticamente lo transforma en una especie de objeto de escarnio público a una persona que está presa por su pensamiento, cualquiera sea pero que se le acusa de incitar a la violencia. Temas conocidos en el Uruguay, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar entre democracia y garantías. Yo creo que en Venezuela no existen suficientes garantías de libertades individuales, pero sí que no ha existido nadie que democráticamente le ganara a los gobiernos. Tal cual. Con lo cual todavía uno se pregunta más por qué están estos presos políticos, por qué están esta gente en prisión. Por eso yo iba a una esperen que el pueblo siga votando, que hasta ahora no les ha ido mal a los gobernantes actuales. A diferencia de la OEA, que solo habla de gobiernos elegidos por el pueblo, UNASUR da un paso más y establece dos condiciones, naturalmente la de la elección popular, pero además la de preservar las garantías individuales. Por eso la UNASUR me parece que está en falta. Hay explicaciones sobre por qué están detenidos. La espectacularidad de las detenciones, eso me parece espantoso y lo critico del gobierno de Nicolás Maduro, pero estas personas los tratan como a blata. Estas personas están detenidas no por opinar lo que piensa el gobierno en un medio de comunicación. Están detenidas en realidad porque ahí hubo una incitación a la violencia y un fogoneo constante para que las personas se armaran. ¿Tú estás dando por sentado eso? Sí, claro, pero porque las personas están manifestando ahora la acusación es esa. Claro, hay que probarla. Maduro dijo que se le detenía para preservar su integridad en un momento. Bueno, también porque el clima de agitación y de violencia generado por los opositores, que no son personas que pacíficamente, o no todos son personas que pacíficamente marchan por Caracas, y por las muy malas respuestas del gobierno, incluidas violaciones a los derechos humanos, que también hay que decirlo, pero lo que hay que decir es que estos opositores no son personas que escribieron una columna criticando al gobierno de Maduro y que por eso están presos en realidad. Ahí habría que estudiar incluso judicialmente la figura por la cual están presos y si está bien que estén presos por esa figura. Pero es cierto que han fogoneado, se han armado, y entonces la situación no es si fuera un gobierno de otro signo, Martín, tu discurso quizás sería distinto. Acabo de hablar de violaciones de los derechos humanos. O sea pero yo creo que estamos un poco olvidando lo republicano central, más allá de la ideología que tenga el gobierno que violenta las garantías. Eso es lo que nos está faltando a la sociedad uruguaya, un sinceramiento, porque eso nos condiciona un debate estéril donde según el signo político que tenga el gobierno es la posición que tomamos. Y eso me parece que es un error en el que incluso incursionó la política internacional del Uruguay en el gobierno pasado. Ahora hay que tener presente que estos que manifiestan son minoritarios, perdieron las elecciones. Fueron 3.000 bajo esa consigna no se sigue sin entenderse todo esto. Hay una vieja distinción que la hacía... que el gobierno hay que tirarlo por antidemocrático. No, nadie sostiene. Pero es lo que plantea
plantean algunos se fue el tiempo. No, dos cosas. Hay una vieja distinción entre el demócrata dogmático y el demócrata liberal. El demócrata dogmático termina su razonamiento en el hecho que un gobierno fue elegido por la mayoría, punto. El demócrata liberal, el republicano, va más allá, es elegido por la mayoría naturalmente, pero respetando las garantías de la minoría y todas las libertades. Esa es la democracia. Fernando Escriña, Karina Novarese, Ovenir Sartú y Martín Couto, gracias por acompañarnos en esta mesa de lunes. Buen día, gracias. Buen día, hasta la próxima.